Hola a todos, hoy vamos a sumergirnos en un tema fascinante. La sangre es el líquido vital que fluye por nuestras venas, arterias y lechos capilares. La sangre constituye aproximadamente el 8% de nuestro peso corporal y es una solución sorprendente que se compone en dos partes principales. Primero, tenemos el plasma sanguíneo que representa alrededor del 55% de la sangre. Este plasma, que a simple vista parece un líquido claro, está compuesto en un 92% por agua, pero no solo agua. Dentro de él hay una mezcla de proteínas y otros solutos que son esenciales para nuestras funciones vitales. La otra parte son los elementos formes, que constituyen alrededor del 45% restante de la sangre. Estos son células o partes de células con roles muy específicos. Entre ellos encontramos a los eritrocitos, comúnmente conocidos como glóbulos rojos, que son fundamentales para el transporte de gases, como el oxígeno y el dióxido de carbono. Luego están los leucocitos o glóbulos blancos, que son los guerreros de nuestro sistema inmunitario, protegiéndonos de infecciones y enfermedades. Por último, tenemos a los trombocitos o plaquetas, que juegan un papel crucial en la coagulación de la sangre, ayudando a detener el sangrado cuando nos lastimamos. Ahora vamos a observar lo que un hematólogo ve al examinar el portaobjetos de sangre. En este campo de visión se revelan los principales elementos que conforman la sangre. Podemos apreciar los eritrocitos, que tienen la forma de discos bicóncavos, y los leucocitos, que representan diversas formas y tamaños. También se puede observar los trombocitos flotando en el plasma. Todos estos elementos forman parte de un proceso fascinante que comienza en las células madre pluripotentes. Estas células especiales provienen del mesodermo, que es una de las capas del disco embrionario. Lo interesante es que estas células madres pluripotentes tienen la capacidad de diferenciarse en dos tipos principales: las células madres mieloides y las células madres linfoides. Ambas son altamente versátiles, pero a medida que se desarrollan van perdiendo esa capacidad de convertirse en distintos tipos de células. Por ejemplo, las células madres mieloides pueden dar lugar a unidades formadoras de colonias de eritrocitos y de megacardioblastos. Estas últimas se transforman en que al final darán origen a los eritrocitos y a las plaquetas. Además de las células madres mieloides, también derivan los mastocitos, que son importantes para nuestro sistema inmunitario, aunque a veces pueden ser un poco molestos, ya que producen histamina, esa sustancia que nos causa una picazón. Y así, a partir de estas células madres se originan varios tipos de leucocitos granulares, cada uno desempeñando un papel crucial en nuestra defensa frente a enfermedades. Continuamos hablando de los glóbulos blancos, que son esenciales para nuestro sistema inmunitario. Estos glóbulos contienen pequeños gránulos que pueden liberar sustancias al entorno. Dentro de este grupo encontramos los basofilos, neutrófilos y eosinófilos. Una forma más fácil de recordarlos es pensar en mi buen amigo Ben. Así que tenemos a los basofilos, eosinófilos y neutrófilos. Ben. Además de estos, la línea celular también produce monoblastos, que se convierten en monocitos. Cuando estos monocitos se encuentran en los tejidos, se transforman en macrófagos. Los macrófagos son una parte fascinante del sistema inmunitario, ya que pueden engullir patógenos, digerirlos internamente y luego representar fragmentos de estos patógenos en su membrana plasmática. Esta acción es crucial para alertar al sistema inmunitario sobre la presencia de amenazas. Por otro lado, las células madres pluripotentes del mesodermo pueden seguir un camino diferente, el de las células madres linfoides. Y aquí es donde la palabra linfoide cobra relevancia. Estas células madres linfoides dan origen a los linfoblastos, que a su vez se convierten en linfocitos. Aquí hay un detalle importante: blasto se refiere a un derivado mesodérmico inmaduro, mientras que cito indica un derivado maduro. Los linfocitos son fundamentales y entre ellos se destacan tres tipos importantes: los linfocitos T, los linfocitos B y las células asesinas naturales. De estos,
Los linfocitos T y B son especialmente cruciales para la inmunidad, ayudando a nuestro cuerpo a recordar y a combatir infecciones específicas en el futuro. Por último, hablemos de los mecanismos que tiene la sangre para ayudar a nuestro cuerpo a mantener la homeostasis, ese equilibrio vital. Si tomáramos una muestra del pH de la sangre que mide su acidez o alcalinidad, veríamos que se encuentra entre 7,35 y 7,45. Este rango es lo que consideramos fisiológicamente neutro, aunque en la escala del pH, que va del 0 al 14, un 7 es neutro. El rango de 7,35 a 7,45 es ligeramente básico. Esto es fundamental porque las enzimas en nuestra sangre están diseñadas para funcionar óptimamente dentro de este rango. Si el pH desciende por debajo de 7,35 durante un periodo, entramos en un estado conocido como acidemia, que puede ser perjudicial e incluso mortal. Por el contrario, si el pH supera 7,45, hablamos de alcalemia, también potencialmente peligrosa. Por eso, la sangre cuenta con un mecanismo crucial: el sistema tampón de iones de bicarbonato y ácido carbónico. Este sistema actúa como amortiguador, ayudando a resistir cambios en el pH y manteniéndolo dentro de esos límites saludables de 7,35 a 7,45. Lo más interesante es que este sistema no solo funciona dentro de la sangre y los glóbulos rojos, sino que también colabora con otros órganos para mantener el equilibrio necesario para nuestro bienestar. Así que la próxima vez que pienses en la sangre, recuerda que es mucho más que un simple líquido. Es un sistema complejo que trabaja incansablemente para mantenernos saludables. Y así, este concepto es clave para conectar nuestros próximos videos sobre el sistema cardiovascular, el sistema respiratorio y el sistema renal. Vamos a explorar cómo todo esto se relaciona. En el centro de esta ecuación encontramos el ácido carbónico, que está en un equilibrio dinámico en dos direcciones. Una dirección produce iones bicarbonato y protones, mientras que la otra genera dióxido de carbono y agua. Cada una de estas reacciones es crucial para diferentes sistemas de nuestro cuerpo. Por ejemplo, si el cuerpo experimenta acidemia, es decir, un pH sanguíneo por debajo de 7,35, habrá un exceso de protones. Según el principio de Le Chatelier, esta reacción se desplazará hacia la izquierda, produciendo más dióxido de carbono y agua. Este exceso de dióxido de carbono puede eliminarse a través de los pulmones, en un proceso conocido como compensación respiratoria. Por el contrario, si el pH de la sangre es elevado, lo que llamamos alcalemia, la ecuación se moverá hacia la derecha, permitiendo la eliminación o conservación de bicarbonato y protones en las nefronas de los riñones. Así que, aunque el sistema es complejo, es también elegante, ya que nos ayuda a mantener un rango de pH vital para el funcionamiento de las proteínas en la sangre. Esta interconexión involucra al sistema cardiovascular, al sistema respiratorio y al sistema urinario. Hemos aprendido sobre cómo se forma la sangre y cómo son sus componentes principales. En videos futuros profundizaremos en las particularidades de estos elementos y los examinaremos en un contexto funcional más amplio. Muchas gracias por acompañarnos. No se pierdan el próximo video donde abordaremos la estructura, función y patología de los eritrocitos. Hasta la próxima.